Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos gestionar nuestras propias emociones cuando nos sentimos imprescindibles en nuestro entorno. Puede ser en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito personal, pero hay personas que tienen esa sensación de que si no están encima de los demás, si no están pendientes de las acciones de los demás, el mundo se cae. Es decir, todo va a funcionar fatal, va a haber consecuencias desastrosas y por lo tanto, para no tener que sentir esas emociones de, bueno, un poquito de angustia a veces, ¿no? De sensación de que todo va fatal, incluso la emoción de la frustración, para no sentir eso, pues ya lo hago yo, ¿sí? Ya lo hago yo, ya te ayudo yo, ya estoy ahí pendiente y por lo tanto eso, pues bueno, lo que genera es que las personas del entorno se acostumbran, ¿no? Y eso también tiene unas consecuencias para uno mismo, que es que al final acabas agotado o agotada porque siempre tienes que estar ojo a visor, siempre tienes que estar encima de los demás, pendiente de que las cosas se hagan como tú crees que se deberían de hacer, ¿no? Fíjate que a veces dices, no, es que aquí las cosas no se hacen bien, ¿no? Y el problema es que no se hacen bien en base a tu opinión, en base a cómo tú crees que deberían de hacerse las cosas, ¿no? Ahí hay un punto de arrogancia también, de creer que tú sabes cómo se hacen las cosas. También hay un punto de que al final, bueno, generas a inútiles, ¿no? Porque cuando tú estás siempre, pues, pendiente de las cosas, no dejas que las demás personas puedan un poco, pues, equivocarse, ¿no? Y cuando no permites eso, pues efectivamente, al final lo que acabas es estando tú siempre encima, la gente se acostumbra y por lo tanto, efectivamente, el día que no estás, todo falla, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso te lleva a ti a estar siempre agotado, ¿no? A estar siempre cansado porque no te puedes despistar ni un momento, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de este tema desde el punto de vista de las creencias, de los pensamientos y por supuesto de las emociones. Y vamos también a tratar, ¿no? De a las personas que viven esta situación, pues cómo pueden dar un giro a su vida a través de ese cambio de creencias que luego va a llegar también a un cambio de pensamientos y finalmente a un cambio de las emociones que sentimos. Y hoy me gustaría empezar con Juan Pedro Sánchez. Me gustaría, pues un poco que nos des tu visión, ¿no? Quizás lo podemos enfocar primero hacia el mundo laboral, que eso también sucede mucho, ¿no? Y está muy relacionado con un capítulo que hicimos, ¿no? En el cual hablábamos de cuando no puedes parar de trabajar y justamente puede ser por eso, porque te has hecho imprescindible en el trabajo y como todo debe pasar por ti, pues no das lugar a que los otros hagan nada y luego tú pues estás siempre encima, no puedes desconectar, etcétera, etcétera. Así que, Juan Pedro, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, pues yo creo que hoy el imprescindible aquí soy yo, ¿no? Porque tengo que dar aquí, decir cómo se hacen las cosas. Ya os voy a estar vigilando, corrigiendo y si acaso ya hablo yo todo el rato, porque si no, esto no va a salir bien. Ya te lo digo, David. Está bien, Juan Merced, Pedro. no, Merced hoy no le vamos a Merced dejar hablar hoy no le vamos a dejar hablar. porque no, total, para hacer mal las cosas, ¿no? Pues no, ya lo hago yo, ya lo hago yo. ¿Mm? Lo haces tú que lo haces bien, ¿no? Ya lo hago bien. Claro, es que las cosas hay que hacerlas bien. Y si para dejarlas a otros y explicarlas tardas más explicando que haciendo. Y Ese claro, argumento es el gran así, clásico, ¿no? así nos va en las empresas, ¿no? Y en la vida personal también, ¿no? Pero en las empresas, pues esto es muy típico, ¿no? Es que, claro, si tengo que explicarlo yo y pues ya lo hago yo. Entonces, bueno, hay veces que en algunas cosas puntuales quizás sí, pero cuando se trata ya bueno, pues de tareas, de roles que para eso tienes un equipo, ¿no? O compañeros o subordinado, da igual el puesto que ocupes, al final todas las tareas de la empresa no las puedes hacer tú, salvo que seas Claro. autónomo, ¿no? Entonces ya sí que las Entonces te hace. toca, sí. Pero bueno, fuera de bromas, ¿no? Es imposible que tú puedas hacerlo todo. Sin embargo, esto tiene un efecto perverso, ¿no? Porque por un lado, me genera placer, bienestar, o sea, sentirme importante, Ujú. imprescindible, ¿eh? Genera, si no fuera por mí, ¿no? Esto se iba al traste.
Un Si orgullo, no ¿no? fuera por Quizás. mí, da igual que yo sea un responsable de un jefe, jefa directivo, que un trabajador, ¿eh? Muchas veces el trabajador también dice, bueno, si no fuera por mí, porque tengo unos compañeros que son unos inútiles y que no saben hacer nada, sino, vamos, fíjate, estoy en mi casa y me llaman porque no saben dónde están las cosas. O sea, y tengo yo que decirles, no, mira, entra aquí. Bueno, ya, si eso ya lo hago yo mañana, no te preocupes cuando llegue. O incluso cojo y me voy a la empresa, ¿no? Porque son unos inútiles. Es que si no lo hago yo, ¿no? Y entonces esto es como que me vengo arriba, ¿no? Dices, bueno, fíjate, y además tengo la sensación falsa de que no me van a echar nunca, Claro, porque soy imprescindible. Si no claro. estoy yo, ¿quién lo va a hacer? Si son todos una panda de incompetentes. Entonces, pero claro, por otro, el efecto perverso es que llega un momento que te hartas también. Que dices, "Jo, es que siempre me llaman a mí, es que no me dejan vivir, es Y que te quejas hago mucho, ¿no? un Hay mucha montón de queja ahí. horas, sí, sí, y hago, claro, yo podía salir antes, sí, pero no puedo salir antes porque lo tengo que hacer yo, y encima el fin de semana también me llaman. Estoy de vacaciones y me ponen WhatsApps y me llaman. Y Ujú. la paradoja es que lo has creado tú esto. Exacto. Lo has generado tú, has contribuido a generar. Sí, claro, pero si no lo hago yo, los demás no hacen nada. Y claro, porque como tú has acostumbrado a los demás a que ya lo haces tú, incluso si lo hacen, les echas la bronca, ¿no? Criticas y reprochas que lo han hecho mal, Lo que has no hecho de saben, y cualquier dices, manera. quita, 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 ya lo hago yo, inútil. Entonces, claro, llega un momento que los demás, fíjate, ahora se me está ocurriendo, esto es como un teatrillo, ¿no? Un teatro. Al final tú creas un personaje que lo ha hecho, que lo hace todo y los demás crean otro personaje que es cuando tú estás, no hago nada. O sea, ya lo harás tú. Si tú estás, y si no estás, me da miedo hacer algo para, por si acaso para cuando vengas. Claro. Que digas, ¿esto quién lo ha hecho? Y yo no. Entonces, fíjate que es un efecto perverso. Tú mismo estás generando eh, que la gente deje de hacer sus tareas o que contribuya de alguna manera porque tú no te gusta cómo lo hacen, o si lo hacen mal, o lo hacen a medias, o lo que sea, ¿no? Y al final lo haces tú. Y dice, ya, pero es que si no lo hago yo no está bien hecho. Pues quizás este es el problema, ¿no? Que tú quieres que los demás sean tu imagen y semejanza. Y como lo haces tú, solo lo puedes hacer tú. Claro. Tú puedes decir los criterios que quieres quizá que sigan, ¿no? De calidad o de orden o de limpieza o de lo que sea, ¿no? Y entonces cuando los criterios están claros, pues quizá el otro pueda empezar a hacerlo, ¿no? Pero tiene que estar muy claro porque no puedes decir hazlo, hazlo bien. Hazlo bien no es nada, No es nada. no da información. ¿Vale? Entonces, eres un inútil o incapaz, peor todavía, porque generas resentimiento y tampoco das información. Claro. Entonces, hay que ir al hecho concreto. ¿Cómo quiero o cómo creo que yo, desde mi punto de vista, que se debe hacer? ¿Vale? Y a veces, y sobre todo incidir en el resultado, no en la metodología. Claro, el Eso es resultado, como importante. si estamos hablando del trabajo de un informe, pues qué contenidos debe tener el informe, o qué Claro, estructura, ¿no? claro. Qué tipo, qué extensión, qué tipo de letra, no sé, tienes que Ujú. dar datos concretos. Si estás hablando de hacer la cama, pues, pues que no queden arrugas, que quede simétrica por los lados, no sé, que esté de determinada forma hecho, Claro. ¿no? E incluso, pues cuando está el resultado, ¿no? Puedes poner ejemplos, ¿no? Con un resultado ya visible, que digas, mira, así, te das cuenta cómo aquí esto, la cama no tiene arrugas aquí, esto está simétrico, esto tal. El informe, ¿te das cuenta qué estructura tiene? Que pone introducción, resumen ejecutivo, proyecto, objetivos generales, gráficos. ¿Te das cuenta? Sí, pues a partir de ahora tú. Claro, esto requiere tiempo. Ese es el tema. Entonces, Y claro, hay paciencia. una frase de un compañero que dice, si tienes tiempo para las personas, tendrás tiempo y tendrás personas.
a posteriori, cuando ya lo hagan como tú, con los resultados que tú quieres obtener. Pero si no, ni tendrás tiempo ni tendrás personas, porque no tendrás tiempo porque lo tendrás que hacer tú y no tendrás personas porque o se irán o te aborrecerán o tú las Pues, echarás. claro, o estarán enfadados, ¿no? Claro. Entonces, claro, tiene un precio que es el dedicar tiempo a explicar cómo se hace, ¿no? Y entonces esto lo explica muy bien el Mago More, Mm. José Luis Izquierdo creo que se llama, que dice, primero yo hago y tú miras. ¿Eh? Luego yo hago y tú haces. Luego tú haces y yo miro y luego tú haces. ¿Eh? Exacto. Y ya te dejo. Claro, Pero lleva un proceso, claro, tienes que tener tiempo. Lo que pasa es que ya volviendo a lo que es la sensación esa del ego, del pensamiento y de la emoción, es que tú estás atrapado en un pensamiento, en una idea que dice no puedo dejar que lo hagan los demás porque lo hacen mal, ya lo hago yo. Y por otro lado tienes también la emoción de qué bien que soy importante, que soy imprescindible. Si no ujú, fuera por mí, esto no funcionaría. Entonces, claro, esto te mete en una espiral, ¿no? Esto es claro, como un secuestro circular, ¿no? Te secuestra pensamiento, emoción y comportamiento, porque tú te lías a hacer cosas, a hacer las cosas tú y no dejas que lo hagan los demás. Entonces te claro, metes en una espiral sin salida, ¿no? claro. En el Y al mundo, final explota. claro, en el mundo de la empresa, Juan Pedro, esto puede ser especialmente problemático cuando esa persona imprescindible es el jefe o la jefa, ¿no? Porque entonces machaca al equipo. Claro. Sí, además se convierte en un cuello de botella, ¿no? Porque Exacto. todo tiene que pasar por él o ella y entonces se ralentiza todo. Porque, por ejemplo, el equipo está atendiendo un cliente, un proyecto, y dice, ¿cuándo me vas a dar el resultado, ¿no? O la entrega. Y dices, pues no lo sé, pues que va a depender. Hasta que no lo vea el jefe, la jefa, Claro, y del visto bueno y del ok, pues no tengo ni idea, porque no depende de mí. Entonces, le estás quitando también, o estás desempoderando, ¿no? Al equipo. claro. Le quitas Y autonomía, claro. claro, entonces al final el cliente también no es tonto y ve que tiene que hablar con el jefe o la jefa, porque contigo no le puedes dar ve que tú no tomas decisiones. Claro. Y no le puedes solucionar los problemas, que eso es lo Claro, grave, entonces ¿no? al Claro. final, fíjate el efecto, que al final los clientes llaman al jefe o la jefa también y dice, ¡oh, si todos me llaman a mí! Pero atenderlo vosotros. Y ya, pero claro, si lo atiendo yo y no puedo responder, o sea, no puedo dar una respuesta concreta, porque tiene que pasar por ti, pues claro, al final el otro dirá, pues para llamar a este y que luego este hable con el otro, y el otro le conteste a él y él a mí, pues ya hablo yo con el jefe directamente. Entonces, claro, es un cuello botella que al final, bueno, yo he visto en muchos directivos que ocurría esto, decir, es que todo va a mis espaldas, ¿no? Otra cosa más a mi espalda, otra más, y todo a mi espalda, y yo al final ya no puedo más. Claro, pero fíjate que desde el ego, esto lo dice el ego, ¿no? Y desde el ego no puedes ver que lo has generado tú mismo o que has contribuido a generarlo. Y si alguien te lo dice, pues normalmente, ¿no? Estas personas reaccionan muy mal, ¿no? ¿Tú qué te Claro, has claro, creído? No, es que claro, si todo tiene que pasar por ti, pues claro, al final vamos lentos. ¿Cómo que vamos lentos? Lo importante es hacer bien las cosas, ¿no? Ese es el claro. argumento que se da Y para si justificar vosotros, eso. ¿sabéis? Si vosotros lo hicierais bien, pues no tendría que pasar tanto por mí, ¿no? Claro. Y entonces, claro, es un ciclo, o sea, es Además, una estás, espiral. estás mermando la autoestima del equipo Claro, también con ese claro. tipo de argumentos, ¿no? Entonces, la única manera de salir, como decía Einstein, no puedes resolverlo desde el mismo nivel que creaste ese problema, o sea, desde el ego, no puedes. Tienes que subir. Y subir es la metacognición o la consciencia, que es el darse cuenta, Claro. el verlo, ver que tú mismo te has enredado en tus pensamientos, en tus creencias, y tienes que salir de ahí. Y la manera de salir es empezar a hacer las cosas de otra manera, diferente. Pero Claro. claro, te tienes que dar cuenta. O que te lo diga alguien externo, ¿no? Quizá. Ujú. No sé si en las empresas pues a veces contratan consultores, ¿no? Sí, Externos sí, sí, un y dan formador, su consultor. visión y dicen, mira, lo veo claro, esto estás contribuyendo tú. Entonces, cuando a lo mejor puede despertar un poco
subir ese nivel de conciencia y decir, bueno, pues vamos a ver y qué puedo hacer diferente, ¿no? Y ahí es cuando Claro, empieza el cambio, cuando empiezas a hacer cosas diferentes, a hablar diferente y a sentir diferente. exacto. Es un proceso, ¿eh? Esto no suele ocurrir de la noche a la mañana, evidentemente. Esos cambios requieren, bueno, pues Sí, es un como tiempo, ¿no? cultivar un árbol, ¿no? O una Ujú. planta. Lleva tiempo. No estires del árbol para que crezca más rápido que te lo cargas. Pues esto es lo Exacto, mismo. No pretendas ir más deprisa de lo que exacto. necesita el proceso, ¿no? No riegues tanto que se va a encharcar el árbol, ¿no? Sí, muy bien. O a veces matas Sí, la planta, ¿no? Si la sí, riegas sí, demasiado. así O sea, es. todo necesita un poco un equilibrio, ¿no? Así es. Pues buenísimo, Juan Pedro. Mira, hemos empezado a enfocar este tema desde el punto de vista más laboral, podemos decir. Y ahora me gustaría, pues, enfocarlo hacia el punto de vista un poquito más personal, un poquito más de casa, ¿no? Hay una figura que suele tener este rol muchas veces, este rol de imprescindible, que es la madre, ¿no? La madre muchas veces coge un rol en la familia de que es la que sujeta el buen funcionamiento de a nivel logístico de la casa, a nivel logístico de los hijos, y eso es algo, es una actitud que es cultural y que lamentablemente pues lleva mucho tiempo siendo así. Y digo lamentablemente porque es una pesada carga que creo que debe ser compartida entre las dos partes de una pareja, en este caso, entre los dos adultos en una familia. Y creo que en ese sentido, pues nuestra sociedad debe de empezar a avanzar hacia una igualdad en cuanto a la carga mental de todo lo que hay que gestionar, ¿de acuerdo? Ya no solo estamos hablando de acciones, sino del tener que pensar qué hay que hacer. Esta carga mental, pues, como os decía, pues en nuestra sociedad, pues ha estado muy, muy encima de la mujer y creo que ahora pues debemos de hacer un cambio necesario porque, bueno, estas situaciones acaban también con, bueno, acaban muchas veces con, en el caso ya más extremo, con dolencias y con enfermedades, de aguantar tantos años esa carga mental y de sentir que eres el imprescindible y que no te puedes dormir en los laureles porque si no el mundo se cae. Así que bueno, Mercé, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes decir en esta Uf, cuestión? puedo decir uf. Muy bien, eso Qué ya da pistas, complicado. eso ya da Da pistas, muchas da pistas, da pistas. muchas pistas. De hecho, yo, venga, voy a contarlo. Tengo un dolor de cabeza hoy a partir de estas situaciones que estamos narrando, ¿no? Porque está bien decirlo, que es insoportable. Estaba pensando, me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho y estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, yo cuando lo estabais diciendo, y sí, lo sé, yo lo intento, pero estaba pensando en ese chef, ¿no? Por ejemplo, cuando habláis del terreno laboral, que dice, venga, va, que lo hagan ellos, ¿no? Y bueno, y cierra el local al cabo de 2 días por una intoxicación de 50 personas, ¿no? Porque realmente... Y piensas, bueno, eso es porque no les ha enseñado a hacer. Bueno, ha contratado profesionales de manipulación de alimentos. Es que ese está el tema, ¿no? Quiero decir que el problema surge tanto en el ámbito personal como en el laboral, cuando, porque yo me he encontrado con eso, dices, bueno, pues que no se haga y no se haga perfecto, ¿no? No, es igual, ya nos vemos en urgencias. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque le ha dado al niño cacahuetes y tiene 1 año, por ejemplo, ¿no? Ay, es que yo no lo sabía, no sé, viniste al pediatra conmigo. Cuando hablaba en general no dijo, esto se lo digo a mamá porque tiene cara de lista, papá, tonto, aparta la mirada, ¿me explico? O sea, si hay dos seres humanos que están en la misma conversación, y lo digo porque puede ser al revés, puede ser al revés, no tiene por qué ser solo ella, podría ser, seguro que hay casos en los que es al revés, a lo mejor son menos, no lo sé, no lo sé. O sea, no digo hombre-mujer, ¿no? Yo creo que los hombres tienen la misma capacidad exactamente para hacer las cosas bien y algún día lo demostrarán. No, esta parte es broma. Pero quiere decir, claro, al final el problema es que cuando llevas mucho tiempo asumiendo esa carga, ¿no? No solamente que tú no dejes hacer, es que la otra persona, vale, es que tú no le has dejado hacer, no le has dejado equivocarse. Tenéis razón, sí.
Pero entonces, ¿estamos hablando de una persona o estamos hablando de una masa amorfa que no piensa y no toma sus decisiones también y no se da cuenta de que no está haciendo nada en su vida? O sea, claro, a ver, que sí, que tú tienes tu parte de responsabilidad. Y es verdad que cuando uno hace mucho, la otra persona, el entorno, hace poco. Sí, pero esa persona, cuando está mirando Netflix, que me parece muy bien, ya se da cuenta, ¿no?, de que en su vida hay cosas que se están haciendo y no las está haciendo él o ella. Quiero decir Pues igual que no, ¿eh? Yo ahí lanzo la idea de o sea, que tal vez la gente no se dé cuenta de cosas que para nosotros son evidentes. Yo siempre digo que nada es obvio, ¿no? Porque el ser humano ya, es... no sé cómo decirlo. pero David, si tienes 40 años, una cosa es que tengas 15, ¿no? Y tengas esa, porque en el fondo estamos hablando de ser adolescente, ¿no? Entonces estamos hablando de un adulto y un adolescente, tengan la edad que tengan, ¿no? Entonces, uno es adulto y se responsabiliza de todo, ¿eh? Estoy exagerando, ¿eh? Pero bueno, no mucho. No mucho, ¿eh? Y el otro es adolescente, y la adolescencia, esa maravillosa edad en la que tienes mucha autonomía para fastidiarla, ¿no? Es decir, cero responsabilidad y mucha autonomía, y te crees como casi un dios, ¿no? Invulnerable, infalible, ¿no? Claro, es esa posición, porque al final, si fuera un niño, ¿no? Si fuera como un niño, le dices lo que tiene que hacer, lo hace y ya está, y punto, ¿no? Llevas la carga, pero te aseguras de que cumplirá. No, en la adolescencia. Y yo, porque tengo, pues al final no lo he hecho, ¿sabes? Al final no lo he hecho, ¿no? ¿Sabes? Quiero decir que el problema surge cuando llevas tanto tiempo enquistada o enquistado en este rol de ser imprescindible, Sí. que los demás ya, cuando les dices, bueno, lo vas a hacer tú, decía Juan Pedro, No se lo yo creen. hago, No se y lo tú creen. miras, dice, por ahí, ¿me explico? Y entonces te tienes que pelear, y entonces, uy, ¿cómo se está victimizando? Bueno, es que lleva 3 días diciéndole que se haga su propio bocadillo porque tiene hambre, ¿no? Y no quiere ni atender a eso, ¿no? O lleva 3 días diciéndole que la ayude. Pues la ayude no, porque seguramente es una cosa suya, hacer algo que es para él o para ella, y no te está haciendo caso, ¿no? O sea, el problema es cuando el tema se enquista y el otro pierde totalmente la noción también, que eso es muy difícil de... Claro, Es difícil de reconducir. Cuando es hay muy muchos difícil de años reconducir. detrás, es difícil. Es como Sí, lo de la cultura organizacional. Pues hay una cultura sí, familiar en una familia, ¿no? O en una sí, relación de pareja. Y eso cuesta mucho de revertir. Porque es como claro, que la otra persona no ve la necesidad. Y no la ve porque sabe claro, que incluso aunque le digas un día, oye, ¿por qué no haces esto? Sabe que, bueno, si no lo hago muy bien, al final, como va a venir la otra persona a sí, revisar, pues tampoco me voy claro, a matar mucho. Y eso es muy claro. perverso. Esa Es muy idea perverso, es es muy perversa, perverso, pero es así. claro. Es muy perverso, y pasa una cosa, que al final llega un día en que dices, bueno, pues mira, hoy es el día en que te vas a encontrar sin ropa limpia, ¿no? Por Bueno, ejemplo. a veces Sí, tienes que sí, apretar un poco ¿sabes? ¿no? A la Sí, persona porque si no, no pero ejerce, ¿no? voy a ir a algo más perverso todavía, y no lo quiero pintar mal, ¿eh? No lo quiero pintar mal, y estoy de acuerdo que es un entrenamiento. Entonces esa persona, justo ese día tiene una entrevista de trabajo, va con ropa sucia, no le dan el trabajo, Ujú. y continúas tú siendo el adulto que trae el dinero a casa y que no puede encontrarse mal porque no puede fallar en el trabajo. Y al final dices, jo, si le hubiera limpiado la ropa, a lo mejor ahora tendría un trabajo y yo los próximos 3 meses me podría incluso reducir el horario para vivir. ¿Me explico? Quiero Claro, decir cuando que al llegamos... final No, está bien. es tan perverso, Ujú. que cuando quieres decirle, mira, ya no puedo más, la solución te acaba repercutiendo a ti, ¿no? O por ejemplo, pues eso que decía, lo mismo de, hoy no puedo más, oye, hoy esta tarde te ocupas del niño tú, Ujú. porque es que yo necesito un momento, no puedo con el trabajo, no estoy hablando desde el punto de vista de una madre, Sí, sí, insisto, sí. puede haber algún padre, que le pase, y hay algunos y tal, vale. Si te ocupas tú, vale, bueno, pues el niño va al parque y come tierra con zurullín de perro, vamos, porque como... Claro, es que, y como le has dicho, recuerda esto, primero el trabajo que te da, recordándole todo lo que se supone que ya un ser Claro. humano tendría que tener previsto si habitualmente llevar a un niño al parque, La ¿no? carga humana, la carga mental, iba a decir. Esa La carga carga mental mental, de no hagas dices, esto, no, el checklist, ese checklist de cómo sí, cuidar a un claro, niño,
hay gente que no lo tiene integrado. No lo tiene integrado. Entonces se lo apuntas, le haces una lista, se lo pasas. O sea, más fácil leer la lista. Te acordabas de leer, ¿verdad? Era aquello que hacías en el cole. Sí, tales, ¿no? Vale. Entonces vas ahí, vas y, bueno, tú piensas, ¿ha ido bien? Sí. El niño te dice, ¡ay, sí! Me he divertido mucho con papá, hemos comido tierra y caca de perro, ¿sabes? Y viene con la ropa sucia. Ah, pero ha comido esto, sí. No pasa nada porque se ensucia. No, Porque es bueno, natural, lava la ¿no? ropa. Es natural. Sí, no, pero, a ver, yo por Sí. ejemplo, y ahora quería entrar en temas más concretos. Yo, por ejemplo, Estamos siendo irónicos, ¿no? Se entiende, supongo. sí, Espero que la gente lo entienda. claro, sí, y si no lo entienden, pues que le pregunten a esa persona que tienen al lado que lleva la carga, que seguramente sabe lo que es una ironía, ¿no? Igual era una ironía, ¿eh? Totalmente. Era otra ironía superpuesta en este caso. Sí. Yo, por ejemplo, yo sabéis que soy madre, cuando tenía mi hija con 7, 8 meses quería comer sola, ¿no? Porque mi hija es de aquí estoy yo, ¿no? Vale, bueno, pues sabéis lo que es una papilla de verduras, de frutas y una niña de 6, 7 meses que intenta con la cuchara que lleve a la boca. Bueno, pues yo pensé, bueno, pues si lo quieres intentar, venga, yo me fío que estoy a tu lado y ella... Sí, bueno, pues claro. mi hija con 1 año comía sola, ¿vale? Porque ella Muy bien. quiso y al final llega un momento y dices, muy bien, estás atinando mucho, cariño, ¿no? Eso implica pues una limpieza porque... Claro, luego hay unas consecuencias. Sí, pero Pero sí está hay muy unas bien. consecuencias. Pero está muy bien Está muy bien. porque te das cuenta que ese ser humano que está al lado y sobre todo que es pequeño, está intentando hacer algo. No tiene, quizás no se ha puesto límites, ¿no? No tiene, sus creencias todavía son muy abiertas. No ha tenido Claro. tiempo de que alguien le imponga unas creencias sobre lo que debe hacer y lo que no, ¿no? Y Claro. eso es muy interesante este ejemplo que pones, Mercé, porque en esa Claro. edad es cierto que todavía no hemos recibido, vamos a decir, suficientemente palos para que Claro. nuestras creencias sean unas u otras, ¿no? Claro, porque si yo en ese momento le hubiera dicho, no, te lo doy yo, porque así no te ensucias y estás siempre para Correcto. una foto, Correcto. ¿no? Entonces yo pensé, bueno, vamos a asumirlo, ¿no? Vamos a pringarnos, ¿no? Incluso, bueno, yo a veces acababa con mi pelo lleno de yogur, de fruta, Claro. de tal. Sí, bueno, vamos a asumirlo. Pero claro, ahí hay un interés por el otro lado. Seguramente sí. porque no están estas creencias, Eso es. hay un interés. Claro, esto es interesante. Entonces esa persona dice, yo asumo el doble trabajo porque, a ver, lo que no le voy a decir a una niña de 6, 7, 8 meses es te lavas tú la ropa, guapa, ¿no? Claro, evidentemente. No Claro, procede, no procede. no procede, no lo haría, no llegaba a la lavadora, ¿no? Entonces yo asumo esa parte, pero porque veo que le está generando una autonomía. Es El como una problema que tenemos inversión, ¿no? Hago una Claro, inversión en esa y persona para para que ella luego... también, claro, y Sí, para sí. ella porque es un aprendizaje, porque le da Eso es. seguridad. Es que al final no es solo que aprenda a comer sola, sino que le da una seguridad, que le da una autonomía, que le da una forma de ver la vida en la que se gestiona. Bueno, está muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que no siempre te encuentras con eso, te encuentras a alguien que lo pringa todo y que además porque quiere que se lo des tú. Estamos hablando de esa otra, ¿no? Sí. Yo al principio, cuando has dicho esto imprescindible, debajo he escrito esclavo. Bueno, es que una cosa lleva a la otra. Esa, vamos a decir la palabra imprescindibilidad, Sí, es la puerta del esclavismo, sin duda. Sí. Sin duda. Y cuando hablabas de las emociones, yo me he apuntado culpa, porque al Sí, final, muy vamos bien. a ser sinceros. Vamos a hablar de ello. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué lo hago todo yo, no? Por ejemplo, para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si no se hace bien, como me pongo a mí de ejemplo, como Mercedes está en la escena y Mercedes es intachable. Y no ha hecho nada para evitar ese desastre. Y no ha hecho nada para evitar el desastre y ella tiene que salvar al mundo porque... Lleva la capa de Superwoman, lleva en este la caso. capa de Supermujer y tal. Luego dirán, fíjate, mira qué ha pasado en Menudo su fallo. casa, menudo fallo, ¿dónde estaba esta mujer? A ver si estaba ahí tocándose el... Mucho grabar conversaciones emocionales, Claro, pero luego esto- en casa, ¿no? No da la talla, ¿no? Encima, en casa no da la talla, Encima. encima no da No da el la talla. callo. Yo me acuerdo una vez que salió mi hija del cole y le estaba diciendo a un compañero,
tú te lo piensas y mañana me das una respuesta. Esto con 5 o 6 años, ¿no? Hizo mucha gracia. Y la madre del otro compañero se me quedó mirando y dice, esto es tuyo de tanto libro, ¿eh? ¿Sabes? Tremendo. Me hizo mucha gracia, ¿no? Tremendo. Al final era, pero a mí me hizo gracia porque ella se lo dijo así tajante, ¿no? Bueno, pues en el fondo ella me estaba diciendo, todo lo que pasa en tu casa es responsabilidad tuya. Claro. Pero es que eso pasa mucho. A ver, venimos de una época en la que cuando el marido se iba con otra, esto es que ella no le da lo que tiene que darle. A ver cómo tiene la casa. ¿Me explico? Sí, bueno, venimos de una cultura machista, hay que decirlo así, por su nombre. Y estamos bastante. Estamos de un patriarcado donde se le daba una serie de funciones en este caso al hombre, ¿no? Y otras a la mujer, y esto era totalmente desequilibrado, y ahora estamos en un proceso de cambio, que te diría que se está iniciando o lleva iniciándose igual, vamos a decir 30 años, 20, no muchos más, con lo cual es algo muy nuevo. Pero fijaos que nos queda mucho camino por recorrer. Hay mucha reticencia porque, y ahora he dicho lo de la infidelidad, oye, que cada uno hace lo que le da la gana, ¿eh? O sea, a mí no me parece mal que él se vaya con otra si no quiere estar con ella y lo hable. No, me parece mal que la gente la culpe a ella. ¿Me explico? Claro, la opinión de la gente que es sesgada y que no trata igual a hombres y mujeres en ese sentido. Claro, eso totalmente claramente es injusto, ¿no? Es decir, no es equilibrado. Entonces eso pasa, yo lo he llevado mucho al terreno de géneros porque has hablado del tema de la madre, pero esto le puede pasar a un hombre y a una mujer. Es decir, pero es esa persona... Al hombre le pasa más en el trabajo, yo creo, que es lo que comentaba Juan Pedro, y creo que a la mujer esa imprescindibilidad ocurre en muchos hogares. Bueno, a mí me ha pasado, yo por ejemplo soy una mujer y a mí me ha pasado mucho en el trabajo, ¿no? Y me ha pasado con otras mujeres, ¿no? Que bueno, a ver, en el trabajo llega un momento... Yo he estado en empresas y me acuerdo que esa empresa en la que sabes que, bueno, que no te van a despedir, las cosas van cambiando, ¿eh? Pero, bueno, tampoco, si no la hacen muy gorda no va a pasar nada. Hombre, en esas empresas ser un inútil es la bendición máxima según qué mentalidades, porque no te dan las cosas complicadas, vas tirando, vas ganando el mismo sueldo que el de al lado que se está machacando vivo y encima... a mí me han llegado a dar una tarea para que la hiciera y me quedara más rato de una compañera que se había ido antes del trabajo porque se agobiaba, ¿no? Y yo me quedé como, ¿y por qué no lo hace ella? Es que se agobia, digo, pues a mí me agobia hacer el trabajo de otra que se agobia, ¿no? Al final, obvio. Imaginaos qué perversión sí. que un responsable acabe justificando y cargándote a ti con un trabajo. Porque bueno, las piezas que tenemos son las que están, no vamos a despedir a nadie, pues esa que tira del carro, pues vamos a cargarle el carro, ¿no? Sí. Esta que no, para no tener un conflicto, pues que no lo haga. Claro, eso es durísimo al final. Pero fijaos las dinámicas, al final es una escena, estamos como en una película, como en una obra de teatro, en el que cada uno asume su rol y en el fondo estamos pidiendo, al dejar de ser imprescindibles, nos estamos pidiendo a nosotros mismos o a las personas que nos estén viendo ahora y digan, ostras, creo que soy un imprescindible, ya lo había notado, me duele mucho la cabeza, ¿no? Estoy siempre cansado, cansada. Sí. Sí. Un agotamiento que no se te pasa durmiendo, que va muy bien dormir, ¿eh? Pero es un agotamiento que no se te pasa durmiendo porque... O cuando acaba el fin de semana piensas, mañana otra vez a sostener el mundo, ¿no? Es terrible. Claro, pero esa persona está pensando, bueno, es que ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Porque en el fondo, muchas veces hablamos de este entrenamiento, sí. Pero muchas veces tienes que cambiar de película. O sea, tienes que irte, ¿cómo era que yo me he equivocado de chiste? Hay que cambiar el guión, ¿no? Hay que cambiar el guión. Y muchas veces no puedes cambiar el guión porque como el guión es compartido, el resto de personajes te dicen, no, yo quiero continuar en Mujercitas, ¿sabes? A veces hay que cambiar de serie también, a veces. Claro, hay que cambiar de serie, incluso de plataforma donde se emite la serie, ¿no? O sea, en lugar de Netflix me tengo que ir a HBO, a Disney Plus o otra plataforma, ¿no? Claro, es eso, que el entrenamiento está muy bien, pero lo que quería deciros es que a veces está tan viciado el tema que tú
a ver, tú puedes entrenarte a no hacer, a hacer menos, y sobre todo a decirle, mira, tú eres responsable. Y al principio lo pasas muy mal porque si esto te llega en una época en la que, bueno, pues has enquistado mucho este comportamiento, te encuentras que llegas y es que no he podido hacer la comida. Y el otro está pensando, bueno, cuando llegue ella lo harán un pispás. Y como seguro, ¿no? Y mejor, ¿sabes? y mejor que si me lo hago yo. Sí, Eso entonces es lo llega triste, ese momento en el que tienes que llegar y decir, bueno, pues la hago, pero va a ser para mí. Tú te haces la tuya, ¿no? Claro, eso te genera Encima se un percibe como un desgaste, ataque. Se percibe eso se como un percibe ataque. como un ataque, Claro, ¿no? claro, claro. Y claro, esto genera un malestar que dices, mira, ¿sabes qué? Es que yo abandono la plataforma, abandono Hay el que cuento, ¿sabes? abandonar la película. Sí, sí. O sea, ¿por qué es eso, no? Al final dices, bueno, es que estoy siendo Caperucita, ¿no? Bueno, pues oye, es que yo en realidad soy el lobo. No, es que no quiero ni ser Caperucita ni ser el lobo. Me voy a Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Porque yo ya no aguanto más con eso. Y a Quiero ver decir si al que- menos, Mercé, a ver si al menos, ya que son 7, coño, que hagan las tareas de casa, ¿no? Ya que son 7 enanitos, ¿no? Sí, claro. Al menos claro. que compartan un poco, porque en Sí, esta no. película la cosa Claro. no va bien, no Sí, funciona. pero Claro, me juego lo que quieras a que los 7 enanitos se acomodan y terminan por Sí, dejar de hacer claro. las cosas también. Sí. Pues no Y te dicen, extrañe, qué pero- mala suerte Sí. que a todos los cuentos que voy me pasa lo mismo. Sí, Juan Pedro, pero te voy a decir una cosa, es verdad, pero si tú, a ver, el cambio es interior, y lo hemos dicho, ¿no? Es un Sí. cambio de mentalidad, un cambio de forma de hacer, un entrenamiento. Pero si tú dejas el cuento y renuncias y lo haces desde la consciencia, ¿no? Que eso es lo que muy bien decías antes, eso también te sirve, ¿no? Esa incomodidad también te ayuda a cambiar de forma de pensar. Es decir, el cambio es interno siempre, ¿no? Esto lo hemos dicho, me acuerdo cuando Sí, sí, hablábamos en ese totalmente. capítulo de las cenas de familiares, ¿no? Sí. De Navidad, de empresa, Sí. que decíamos, tú puedes ir a la cena o no, pero el trabajo interno de descubrir por qué te está evitando ir o qué te está implicando huir y no presentarte a la cena es imprescindible. Muy bien. Sí, sí. Pero al final sí que es cierto que hay acciones ahí afuera, en el mundo, ¿no? Acciones que puedes llevar a cabo que te hacen sentir esa incomodidad de tener que tomar conciencia y hacer cambios internos, ¿no? Es Sobre como todo que las te tienes- dan miedo. Si tienes una carga interna y una carga social. Y es muy duro hacer ese cambio. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es muy duro porque al final piensas, ¿por qué? O sea, no es solo ¿por qué no estoy dejando de hacer esto? Porque me sentiré culpable y tengo que ser perfecta y tengo que ser ejemplar y la gente va a decir, mira esa cómo tiene la casa, mira cómo no sé, pues la tiene ella, representa que nadie más que vive en esa casa la tiene de esa forma, ¿no? Esa persona que Esa- dice eso vive en la misma cárcel que vives tú. Y Ya. cuando ves eso, dices, oye, pues ¿sabes qué? Mira, esa persona dice eso porque vive en una cárcel, pero oye, yo prefiero verlo desde fuera de la cárcel, desde fuera de mi cárcel, ¿no? Y tomar esa decisión Claro. implica valentía, sin duda. Claro, y esa valentía a veces nos mueve por dentro. Es decir, hay cosas que hacemos ahí afuera que nos mueven por dentro, ¿no? Yo creo que también es interesante. Pero yo lo que quería añadir es que es un entrenamiento, pero también implica tomar decisiones duras. Decisiones duras Claro, claro. y renunciar a cosas, renunciar a muchas cosas, porque al final el cambio es una renuncia a eso que te está dando ese placer, ¿no? Que decía Juan Pedro, que es un sucedáneo de lo que realmente quieres, que es, mira, pues qué bien ese ejemplar, esta Menos ¿has visto? mal Trabaja, que estoy aquí. ¿no? Esa idea. Menos Sí. mal que estoy aquí. Sí, es el renunciar a esa idea que, en el fondo, fijaos, es un sucedáneo de lo que tú realmente quieres, que es sentirte bien contigo mismo y sentir que eres suficiente sin tener que hacer constantemente cosas para demostrarlo, ¿no? Y O sea, libre, yo ¿no? diría- Y libre. Sí, Que sí, soy libre. sí, sí. Eso es importante. Claro, claro. Y es complicado, ¿eh? O sea, es complicado porque todo lo que atañe a gestionar la culpa es muy complicado, ¿no? Así es. Hay otras, y siempre lo decimos, hay otras emociones que, bueno, a ver, si tienes miedo, el miedo también viene mucho de la culpa, porque aquí también hay mucho miedo. El miedo a dejar de hacer,
porque dirán algo y entonces yo me sentiré culpable. Pero detrás del miedo hay una culpa, ¿no? Hay esa sensación de no estoy siendo lo que debería ser y entonces me castigarán mirándome mal, ¿no? Pero eso nos pasa mucho. Fijaos que no somos libres porque nos sentimos muy culpables. Y luego hay una parte física que es, a veces, cuando dejas de hacer todo esto y le pides a los demás, oye, os vais a apañar un poco solos, es como meter al volante a alguien que no ha conducido nunca. Correcto, sí, señor. Y piensas, sí. Cuando llamen y me digan, ven a verlos al hospital, me voy a sentir muy mal, ¿me explico? Porque bueno, no quieres, porque vas a vivir esas vidas humanas en tu espalda, ¿no? Van a estar encima de ti. Y hay veces que la vida te pone en esa tesitura de si eres libre, a lo mejor sufren físicamente, a lo mejor se mueren, a lo mejor no sobreviven, ¿no? Y claro, entonces te preguntas, bueno, ¿cómo puedo hacerlo para que yo poder ser libre y liberarme de esta carga y que esas personas estén bien, ¿no? Pues de eso vamos a hablar en lo que queda de capítulo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Mucho. No, claro. ¿cómo podemos hacer? Creo que es lo interesante, ¿no? Ahora hemos expuesto las situaciones tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal y lo que queda de capítulo, vamos un poco a ver nuevas ideas, nuevas creencias para dejar de vivir en esa cárcel que acabamos de comentar, acabas de comentar muy bien, Mercé, y Juan Pedro también. Entonces, bueno, a ver, yo lo primero que diría es, a ver, cuando tú vives esta situación durante mucho tiempo, es difícil educar a la gente para que dejes de hacer ese rol, ¿no? De soportarlo todo. Es difícil. No sé si imposible, no voy a decir que es imposible, pero creo que es muy difícil porque la dinámica ya ha calado tan hondo, está tan instaurada, que lo normal es que tengas un rebote, te quejes mucho, grites mucho, pegues golpes encima de la mesa, la gente durante un día haga un poquito más de lo que suele hacer y al cabo de pocos días todo vuelva a la misma odiosa normalidad. Entonces, ¿qué significa? Que el cambio tiene que ser un poco más drástico porque si no, no va a funcionar. Yo siempre soy partidario de probar, ¿no? Probar, de hacer pruebas, de, bueno, voy a empezar a, pues mira, dejar de hacer esto, voy a enseñarle a las personas cómo deben hacerlo y voy a intentar no ser tan exigente en cuanto al resultado que obtengan. Tampoco me voy a meter, lo decíamos antes con Juan Pedro, en el método, ¿vale? O sea, yo exijo un resultado. Que la cocina esté limpia o que no haya, no sé, por decir algo, ¿no? Platos en el fregadero, ¿no? Por decir algo. Pero no me pongo en el método, en si lo lavan con la mano derecha, con la izquierda, si lo hacen con una esponja o con otra. Es decir, el método, bueno, voy a ser un poquito más flexible en cuanto al método, aunque yo ya por experiencia conozco un método que funciona mejor, pero bueno, me voy a centrar en el resultado. ¿Hay platos encima o no? Vale. Y poco a poco, ¿no? Lo que pasa que el problema es que cuando tú empiezas a hacer estas labores pedagógicas, ¿no? Y hablamos del caso de casa, pero también sirve lo mismo para el caso profesional. El problema es que siempre hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida de eficiencia, hay una pérdida de que las cosas no saldrán bien, puede haber unas ciertas consecuencias y ya te está costando dejar que los otros hagan cosas como para que encima tengas que sufrir esas consecuencias negativas. Con lo cual, tienes que tener mucha fuerza de voluntad para seguir con ese procedimiento pedagógico de paciencia hacia las personas en el que inviertes tiempo en enseñarles, dejan que lo hagan, se equivocan. Eso es complicado. Sobre todo porque hay mucha presión en la empresa. Pues hay una presión brutal de que no podemos tener pérdidas ahora porque tienes que enseñar a estos tíos. Ahora, hazlo tú, sigue haciéndolo tú y no te preocupes porque no. Y en casa pues sucede un poco lo mismo porque aunque no hay una presión a veces de resultados económicos, pues hay una presión social, ¿no? De, claro, mi hijo o mi hija irá por la calle y las madres o los padres dirán cómo va vestido y tal, y qué madre tan poco cuidadosa o qué padre tan poco cuidadoso que deja a sus hijos así, ¿no? Que es lo mismo que sucede cuando los padres prefieren
aguantar la pataleta de los hijos delante de, no sé, en el supermercado, por decirte algo, y aguantan, aunque eso fastidia a todo el mundo que está allí, porque saben que si le dicen que se calle ya y tal, están reprimiendo y no están validando sus emociones y por lo tanto luego eso va a generar unas consecuencias peores. Siempre hay que pagar un poco un peaje, casi siempre, ¿no? Y es complicado. Lo que pasa es que esa pedagogía, cuando ves que no funciona, hay que tomar otra decisión. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar otra decisión. Y a veces una de ellas es cambiar de plataforma, como decíamos, abandonar el barco. Y por eso hay tantos divorcios y por eso hay tanta gente que se va de la empresa, porque llega un punto que uno ya ve que eso no va a cambiar, que va a ser muy difícil, que el precio de ese cambio va a ser tan grande para ti que te lo estás pensando entre si seguir en la cárcel o si pagar ese precio. Y yo creo que eso es un indicador de que quizás tienes que abandonar un poco el barco, cambiar de barco, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes hijos no puedes hacer eso. Es decir, esto lo puedes hacer con la pareja, pero con los hijos no vas a abandonar a los hijos. Y eso lo hace mucho más complicado, porque hasta que no tengan la mayoría de edad, pues en principio deberías de hacerte responsable. Y con los hijos creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil. Por eso es tan importante que desde el principio, pues claro, eso ya cuando tienen 15 años, pues quizás llegas tarde, ¿no? Pero es importante desde el principio que esa educación sea paulatina, de que poco a poco vayas empoderando a las personas aunque lo hagan mal, ¿no? Aunque no lo hagan como tú crees. Y es cierto que eso pues es un aprendizaje. También es cierto que, que a veces hay situaciones en las cuales pues tienes que tomar un cierto, vamos a decir, un equilibrio, ¿no? Es decir, bueno, ahora esta situación no la puedo cambiar mucho, pero tengo que empezar ya, desde hoy, a empezar a dejar de hacer cosas para que las otras personas se vayan empoderando. Hombre, no le voy a responsabilizar de las cosas que nos va la vida, ¿no? Por ejemplo, decías el tema de la comida, ¿no? que se envenenen todos. Hombre, pues quizás no voy a empezar por ahí, quizás voy a empezar por cosas un poquito más suaves. Pero yo creo que hay ocasiones en las cuales uno tiene que, pues que apartar, ¿no? Ese estar siempre encima, ¿no? Sobre todo por tu salud, de forma egoísta, por tu propia salud, y luego en segunda instancia por el propio funcionamiento de esas personas, ¿no? Yo creo que cuando eres papá o mamá, lo más importante que puedes hacer es lograr que sean independientes, ¿no? Yo creo que esa es la cosa número uno que debería hacer un padre y una madre, lograr la independencia de ese hijo, la autonomía, cuanto antes, ¿no? Para que no dependan de uno mismo. Y luego el tema de la culpa, que es un tema que ya sabéis que también me gusta mucho tratar, porque creo que es la emoción más difícil. Es una emoción, ¿no? que realmente no, por mucho que la sientas, no te ayuda. No la traspasas, porque estás encarcelado. La culpa se soluciona dejando de sentirte culpable. Fíjate, qué fácil, ¿no? Qué fácil parece y qué difícil es luego de hacerlo. Y para ello tienes que cambiar tus creencias. Es decir, si tú crees que, todas esas frases que empiezan por una buena madre, un buen padre, nunca debería, ese tipo de cosas son una cárcel, ¿no? Porque entonces, pues una buena madre o un buen padre nunca debería de dejar que su hijo se vaya al colegio sin desayunar, por ejemplo. Claro, ¿dónde está escrito eso? ¿A partir de qué edad? Fíjate que ahí ya son criterios, ya no son tan claros, ¿no? Pero si tú lo has venido haciendo siempre, nunca te parece el momento para dejarlo de hacer. Y además, a más tiempo hagas eso, más difícil será que esa persona se empodere y lo haga por sí mismo, ¿no? Entonces es complicado. Pero al final, la madre de todo, la madre del cordero, ¿no? Es dejar de sentir esa culpa. Y para ello tienes que mirar primero tus creencias y para eso tenemos la herramienta de la matriz emocional, que la pondremos el enlace en el vídeo en que explicamos cómo funciona esta herramienta en la descripción de este capítulo. Y ver que, la culpa viene de unas creencias que tú aprendiste cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, y de unas heridas emocionales que pues seguramente tienes, ¿no? Hay personas que en la infancia se han sentido abandonadas,
y por lo tanto están muy encima de sus hijos porque no quieren que esos hijos se sientan abandonados, pero al final lo que hemos conseguido es una cárcel para nosotros mismos porque no podemos dejar de estar encima de ellos, ¿no? Hay personas que tienen una herida de rechazo y buscan aceptación, y la aceptación la buscan a través de sentirse imprescindibles, hacerse imprescindibles a los demás para que de alguna forma pues esa imprescindibilidad es lo que yo asocio a que yo es la llave para que yo me sienta valioso. Entonces me he hecho esclavo por haber delegado mi propio valor en la opinión que tienen de mí los demás. Y eso es muy duro, eso es durísimo. Es una cárcel, es la cárcel de oro, ¿no? Entonces, observa esto, observa cuánto valor has delegado en los demás y piensa que tal vez ese es el motivo por el cual inconscientemente has creado la estrategia de ser imprescindible. Ahí vemos creencias, a partir de ahí podemos empezar a salir de esa imprescindibilidad, pero si no hacemos este trabajo, lo vamos a ver como algo impuesto que no tiene sentido. Entonces, de ahí la importancia de hacer ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? Bueno, pues seguimos con más ideas, soluciones. Juan Pedro, ¿qué hacemos? Estamos ahí en el trabajo y siempre me estoy quejando y hay un punto que, mira, un día me dicen, quizás eres tú el que ha generado esta situación o esta panda de inútiles. ¿Qué puedo hacer con esto, no? Pues a ver, lo habéis explicado muy bien ya, Mercè y tú, ¿no? Al final, esto es un trabajo. Es decir, que no es qué hago. Dime qué hago, ¿no? Dame la fórmula mágica. Cuando ya me dicen esto, ¿no? Me dicen que lo he generado yo, vale, pues ¿qué hago? O sea, ya, pero dímelo rápido porque ahora tengo otra reunión, ¿no? Y ya, pues mira, tienes que empezar por, no sé, hacer mindfulness. Vale, pues voy a hacer 5 minutos rápido mindfulness, que tengo prisa, ¿no? Y ya he hecho 5 minutos rápido mindfulness y esto no ha cambiado nada, esto no sirve para nada. Entonces, esto no funciona así. No funciona O así. sea, esto es, tú quieres aprender a hablar inglés, ya sabes las horas que vas a tener que meterle a aprender inglés, ¿no? No es un rato, ¿no? Tú quieres aprender a manejar muy bien, ¿no? El Excel o el PowerPoint o lo que sea, ya sabes, horas. Pues esto es lo mismo, horas en este caso, de sí mismo. Esto lo explica muy bien una consultora, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero dice, esto es formación de sí mismo, son horas de sí mismo, tienes que meter horas de ti mismo. ¿Y qué significa horas de ti mismo? Que cuando te viene a la cabeza estos pensamientos de que son unos inútiles, que todo lo tengo que hacer yo, tienes que decir, para. Y empezar a observar, y esto es mindfulness, empezar a observar tus pensamientos, a rebatirlos. ¿Y por qué creo yo que esto es así? Como decías tú, ¿no? Esto es una cárcel. ¿Por qué creo yo que esto es así? Claro. ¿Por qué tiene que ser? Pero tienes que ser muy humilde. Tienes que, Muy bien. necesitas esa fortaleza, ¿no? La humildad. Sí. Porque si no, aparece el ego, es muy listo, y enseguida dice, no, pero es que la culpa tiene los demás. Y los demás también tienen su parte de responsabilidad, pero tú tienes la tuya. Y tú tienes que asumir la tuya. Luego ya decidirás, como decíais, si cambias de plataforma, te vas a otro sitio o no. Pero de momento asume tu parte de responsabilidad. Claro. Y hace ese trabajo interior de observar estos pensamientos de ataque, del para qué lo hago. Porque da igual, el miedo que tienes da igual. Si es de aceptación, si es de rechazo, da igual, si es miedo al fin y al cabo. ¿Para qué lo haces? Bueno, pues para que me quieran, para que me acepten, para que vean que soy importante, que me reconozcan, que da igual, es miedo. Lo haces porque tienes miedo, con lo cual estás en modo supervivencia. Claro. Y estás en modo supervivencia, es imposible hacer un cambio hacia lo consciente, hacia el confiar, porque confiar está justo en las antípodas. Estás en el miedo y te tienes que ir hacia la confianza. Y dice, bueno, el caso me reía con lo de Mercè que decía, y se lo lleva, ¿no? El padre se lleva al hijo y come tierra. Y yo estaba pensando, mira, pues la tierra se ha demostrado, ¿no? Que es muy bueno que tú estés en contacto con la tierra, comas tierra, porque es bueno para la microbiota. Esto es muy saludable. Pero Juan Pedro, con zurullín de perro no.
digamos. Y, a Bueno, ver, es en el panorama microbiota, es actual, microbiota sí, también. bueno, hacen trasplantes de caca. Claro, Sí, Bueno, sí, pero sí, igual sí. el perro no es el Pasa más que adecuado, ¿no? el método es otro, ¿no? Es otro. Entra por otro agujero, Sí, vamos a pero quiero decirlo decir que directamente. a veces es una ironía, ¿no? Pero que a veces damos muy, pues eso, como no, como el otro está haciendo algo que está a las antípodas de como yo creo que se deben hacer las cosas, pues pongo el grito en el cielo, ¿no? Entonces digo, bueno, no sé, en el caso del trabajo puede ser, pues que no ha enviado un email a un cliente informando de algo. Y entonces yo monto en cólera porque como no se puede enviar, o que ha enviado un email y yo creo que no se debe enviar un email. Y bueno, a ver, no tiene tanta importancia, la empresa no va a cambiar su rumbo por un email. Depende cómo sea a lo mejor, ¿no? Pero es muy difícil. Al final, mira, la investigación también ha demostrado que las decisiones que tomamos y que toman los directivos, en realidad, no son tan importantes en el sentido del resultado. O sea, afectan al rumbo, afectan a lo que sucede, pero no, el resultado que ocurre es multicausal. Entonces, lo que pasa es que cuando las cosas salen bien, uno se lo atribuye a uno mismo. El ego se lo atribuye y dice, menos mal que tomé la decisión hice esto. Pero eso no ha ocurrido, está demostrado. Tenemos el libro este de el pensamiento rápido, pensamiento Sí, lento de Daniel Daniel Kahneman. Kahneman, que demuestra que en las decisiones, los resultados no son fruto solo de las decisiones. La decisión ha influido. Lo que pasa es que cuando sale bien se dice, oh, mira, gracias a esto, ¿no? A esta decisión, mira qué resultado más bueno. Pero cuando es malo el resultado, también se le achaca la culpa al directivo. Mira, claro, pero ¿cómo tomaste esa decisión? Fíjate tú lo que ha pasado. Bueno, no es solo por la decisión, es multicausal. Lo que pasa es que cuando sale bien, qué decisión más buena, cuando sale mal, qué decisión más mala, pero no es, lo que ocurre no es solo fruto de tu decisión. Hay muchas variables ocultas que no controlamos. Entonces, cuando las cosas salen de una determinada manera, atribuirse o decir, claro, porque has enviado email, porque lo he hecho yo, porque no lo he hecho yo, es falso esto, es una idea falsa. Y esto te tienes que ir dando cuenta progresivamente. Tienes que dejar, me gusta decir, tenemos que dejar de darnos tanta importancia. Es Muy que se bien. va a enfadar por mi culpa. Pero yo como creo que tengo tantos poderes yo para hacer enfadar a la gente. ¿Nadie se enfada? Yo soy un estímulo, una influencia, pero el otro se enfada porque tiene su proceso interno. O sea, nadie se enfada por culpa de nadie. Siempre que te enfadas por tus propias creencias sobre Claro, cómo crees que deberían de ser las cosas y cómo han actuado las otras personas. exacto. Pero no te enfadas por el otro, te enfadas por cómo tú Entonces, tienes esa creencia, ¿no? igual que yo, una vez que sé, que me doy cuenta que yo no soy la causa de la felicidad de los demás, ni Muy de la bien, infelicidad, correcto. lo que pasa es que influyo, eso sí, y Bueno, tengo que saber que los demás pueden sufrir debido a mi comportamiento. Pero sufrir significa que interpretan mi comportamiento como algo que no esperaba, que no les gusta, que no están de acuerdo. Y esperaban otra cosa. ¿Vale? Y entonces sufren, pero no es por mi culpa, es porque yo influyo, pero yo también sufro por el comportamiento de otros. Y todos sufrimos. ¿eh? hay gente, Juan Pedro, que sufre aunque no hagas nada. Hay gente que se adicta a sufrir Bueno, y porque que no hacer nada también igual esperaban que hicieras algo y sufren. Míralo, no Claro, hace nada. ¿eh? claro. Y O sea, entonces dices, hay gente que sufre porque quiere sufrir. Así de claro. porque, bueno, pues es que es una trampa mental, es un funcionamiento, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El cerebro emite estas ideas y si tú las compras, como dice Merced, si tú te las quedas, te las compras y te quedas a vivir ahí, te haces el chalet y la terraza y la chimenea, pues estás ahí súper calentito porque dices, míralo, si es que la culpa de mi sufrimiento son los demás, es este, míralo, míralo. Si es que, claro, si no estuviera si este no hiciera esto, si este hiciera esto, si el otro no se fuera a no sé dónde, yo Claro. sería más feliz. Esto es una trampa mortal, porque nunca vas a estar a gusto. No te Nunca. responsabilizas de tu Porque vida, ahora ¿no? que ya parece que se ha ido coño, ahora el vecino hace ruido. Joder, el vecino. La madre que...
es un sufrimiento continuo. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces tengo que pasar de todo? No, yo no estoy diciendo eso. Tienes que guardar el equilibrio. Lo que decía es, bueno, yo voy a mirar lo mío y voy a tratar que el otro también haga lo suyo, ¿no? Pero si no quiere, yo no puedo forzarlo. Entonces ahí sí que si el otro no quiere, yo tendré que tomar una decisión. Tendré que decir, pues me voy de la empresa, o lo echo si tengo poder, o lo que sea, ¿no? O me cambio plataforma, que decíais, ¿no? Exacto. Si no me gusta, oye, es que ya he mandado 3 emails aquí a esta plataforma para que me pongan unas series que a mí me gustan y no las ponen. Bueno, pues tendrás que decidir si te quedas en la plataforma o te vas. Pero no empieces a sufrir, es que no ponen la serie, es que hay que ver, porque ya se lo he dicho 1000 veces y no ponen la serie. Estás ahí en un bucle total. Claro. Entonces, esto es lo que se llama, ¿no? Sí. El camino de la mente al corazón, ¿no? Ujú. Que es, bueno, pues es dejar de estar en este atrapamiento mental y bajar al corazón, que en realidad para mí bajar al corazón es la consciencia, es el darte cuenta, ¿no? Ujú. Y es trabajar un poco esto, pero claro, esto son, como decía al principio, horas de sí mismo. Claro. ¿Vale? Es Autoconocimiento. horas tuyas, autoconocimiento. Entonces reserva un tiempo para trabajar esto. Como si estuvieras aprendiendo un idioma o cualquier cosa. Dedica 1 hora al día al menos a dedicarte a ti, a indagar, a ver esto que aparece en tu cabeza, lo que sientes, qué hay de verdad ahí. Utiliza la matriz emocional si quieres, detectar creencias, sentimientos aprendidos. También el cuerpo aprende y el cuerpo reacciona. Y entonces tú, cuando notas esa sensación tan familiar, dices, claro, pues ya está, esto es la culpa o la ansiedad o el miedo, lo que sea, y entonces tengo que actuar de determinada manera porque me lo está diciendo el cuerpo. Pero ojo, que el cuerpo ha aprendido eso. Y entonces tienes que ver si esa es una reacción de tu cuerpo aprendida, pero que no es atribuible a algo real, sino algo adquirido, algo aprendido. Entonces es un trabajo interior. Totalmente. Es un trabajo interno y por lo tanto, pues primero tenemos que observar, tenemos que hacer esa observación de esas creencias y luego empezar a ver que seguramente hay otra forma de pensar que me va a ayudar a poder ver las cosas de otra forma y por lo tanto a no quedarme atrapado en esa culpa, ¿no? Como decía Merced también. Así que genial, Juan Pedro. Bueno, pues más cositas. Ya vamos cerrando poco a poco el capítulo, nos vamos acercando al final. Pero antes, pues me Alejandro, gustaría escuchar, puedes poner Mercé, alguna dar el idea. cargador. ¿Qué puedes hacer como madre, sobre todo, ¿no? En El este cargador de caso del esto. hogar, con los ¿Lo puedes hijos? sacar, por favor? Vamos a lanzar un mensaje, ¿no? A las madres especialmente, porque, como bien hemos dicho antes, es cierto que los hombres puede ser que se sientan imprescindibles más bien en el trabajo, en casa no mucho, y las madres se sienten imprescindibles en casa y además en el trabajo también muchas veces. O sea que las madres especialmente necesitan, yo creo, ahí un mensaje de por dónde empezar a cambiar esto que evidentemente pues es algo que sufren muchas personas. Es muy complicado. Yo ahora, cuando estaba dando ideas con Pedro, me he apuntado, a raíz de lo que él decía, a agendar el autocuidado, ¿no? Podríamos decir que lo estaba apuntando. Muy importante. En el sentido de agendarlo, de ponerlo en tu agenda. Es decir, al final es muy duro, lo que voy a decir, y sé que y a mí me cuesta y no lo hago la inmensa mayoría de días, pero al final, porque voy a ir a contracorriente de todo lo que se nos está diciendo, que esa sea la prioridad y el resto ocupe los huecos que te deja el estar bien contigo mismo, y me dirás, bueno, Juan Pedro ha dicho 1 hora, ¿cómo te pasas? No, pero es que puede ser esa hora, ¿no? Pero si, por ejemplo, es decir, hay cosas que tenemos que hacer que son necesarias, que tenemos que hacer, tenemos que comer, tenemos bueno, pues te duchas, 1000 cosas, ¿no? Pero al final yo creo que reservarse ese espacio y que eso sea una prioridad, porque eso hará que el resto de cosas las puedas hacer mejor. Y es muy difícil porque yo os voy a ser sincera, muchas veces no lo hago, ¿no?
Porque, bueno, pues porque te dicen, ay, pues tenemos que mirar esto, ay, pues quedamos, ay, bueno, a esa hora había pensado hacer esto, bueno, pues ya pongo esto y eso ya lo haré mañana, ¿no? Y ya estás dejando para mañana. Y en el fondo, cuando dejas para mañana ese momento de estar contigo, que decía Juan Pedro, te estás dejando a ti para mañana y estás decidiendo alargar ese sufrimiento un día más. Y ahora voy a ir un poco más allá, que esto es algo de lo que siempre estoy intentando comentar y que es algo que comento mucho a las personas con las que trabajo, a las que acompaño, porque a mí me pasa. Pero incluso cuando haces eso, no te culpes. Es decir, porque algo que hacemos mucho y es muy en el ámbito personal, ¿no? Porque en el trabajo nos duele, ¿no? Pero en el personal también, y a veces implica a personas a las que quieres mucho. Intenta cambiar, pero es un proceso, pero no juzgues tampoco tu proceso. Si el proceso no está yendo rápido, porque a mí me pasa, si no lo estás haciendo, sobre todo porque seguramente si eres este tipo de persona pensarás que no lo estás haciendo suficientemente bien, no te culpes tampoco porque no lo estás haciendo bien, ¿no? Porque al final, yo me acuerdo una vez que salía del trabajo y me empecé a marear, bueno, acabé mal, ¿no? Y al final me pregunté, ¿para qué te está pasando esto? Y ¿sabéis qué me pasaba? Me estaba culpando porque me culpaba. O sea, pensé, me Tremendo. estoy culpando, hice la observación, pensé, te estás culpando, y en aquel momento, en lugar de decir, bueno, pues suelta, no. La institutriz esa me dijo, te estás culpando, vaya poco nivel que tienes si tú te dedicas a esto y encima te estás culpando. Entonces me culpé porque me culpaba, ¿no? Me Tremendo. estaba juzgando, ¿no? O sea, el no juzgarte tampoco, el permitirte. Ya sabemos que es muy difícil no juzgar, ¿eh? Cuando dicen no juzgues, el que dijo no juzgues, se nota que no se pone mucho en práctica. No, juzga, pero no te condenes. Juzga, pero sé consciente. ¿No? Observa que estás juzgando y en ese momento decide, ah, pues mira, es un juicio. Bueno, pues ni siquiera me voy a culpar por estar juzgándome, ¿no? Bueno, me perdono, ¿no? Pues no me puedo perdonar. Bueno, pues me perdono porque no me puedo perdonar, ¿no? Porque ahora no. Pues bueno, pero de momento ya me he dado cuenta. Yo creo que al final hay una primera parte, como eso que decía Juan Pedro del Mago More, de lo hago yo y tú miras, ¿no? Pues tú a ti mismo te miras, ¿no? Y hay una primera parte que es hacer lo mismo, a ver, si puedes dejar algo, pues lo dejas, ¿no? Pero hacer exactamente lo mismo, pero ser consciente de para qué lo estás haciendo y la carga que estás asumiendo, ¿no? Entonces te coge un pasmo, ¿no? Te das cuenta de que, bueno, eres, si fueras una carretera serías la más transitada, ¿no? Del mundo, la, y en ese momento tomas conciencia de para qué, luego dices, bueno, va, ¿qué voy a eliminar? Vale, intento eliminar. Si hoy no he podido eliminarlo, bueno, pues tampoco me culpo, tampoco me juzgo, ¿no? O sea, yo combinaría eso que está diciendo Juan Pedro muy bien con esa observación y el permitirte hacerlo mal. Porque claro, si estamos haciéndolo todo en el mundo, nuestra responsabilidad y la de los demás, para que no lo hagan mal, y empezamos a poner remedio y empezamos a juzgarnos a nosotros porque no nos vamos a permitir hacer mal este proceso, entonces estamos haciéndonos a nosotros lo que le hacíamos a los demás, ¿no? Fijaos, es muy perverso, pero qué perverso es un poco el ego, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Ahora esta está intentando cambiar, pero yo le voy a hacer trampas y voy a conseguir, porque lo que quiero es que se maltrate, ¿no? Porque estoy en ese modo de supervivencia. Bueno, pues voy a conseguir que acabe haciendo lo mismo, pero por otro lado. Y no va a salir del bucle, ¿no? Porque al final estaba juzgando a los demás porque no lo hacen bien y soportando la carga, y ahora se va a juzgar severamente a ella misma o él mismo porque está soltando, ¿no? Al final es lo mismo, o porque no suelta bien, ¿no? Por tanto, agenda esto, cuídate, confía. Si puedes eliminar los objetos cortantes de casa antes, igual no estaría de más, o sea, los guardas en un baúl, ¿no? Todo aquello peligroso, las sustancias esas que no conviene que nadie ingiera, ¿no? Todo lo que lleva oxi revienta en el estómago, aviso, o sea, es una cosa que hace falta que la gente sepa. Y una vez has hecho esto, pues Deja que se maten, confía ¿no? un poco. Sí, o como yo digo, los encerramos en el lavabo,
que se peleen y el que sobreviva es en el que vale la pena invertir en una educación y comprarle ropa nueva, ¿no? Bueno, no sé yo qué decirte, porque el que sobrevive suele ser el más... Sí, pero se apaña solo, ¿no? Bueno, sí, Yo, sí. yo una vez cuando Sí, sí. todavía no era madre, ¿no? Y estaba en una casa y había como 15 niños ahí saltando, hacía mucho calor y yo estaba como histérica tocando de todo, ¿no? Y tal. Y me acuerdo que hice la broma de los metemos a todos en el lavabo, ¿no? Y el que sobreviva es en el que vale la pena invertir. Y me miraron muy mal, ¿no? Y luego entendí, cuando ya fui madre entendí el tema, pero al final es déjales, ¿no? Que vivan, ¿no? Es difícil y sobre todo sobrevivir mientras ves cómo están intentando salir adelante y a veces no. Y comunicar, también está el comunicar, ¿no? Que no lo hemos dicho porque hemos dado muy por hecho que no hay esperanza. Pero bueno. Bueno, no, tampoco, no es que lo hayamos hecho, lo que pasa es que también hemos dicho que no puedes dejar que tu única opción sea educar a los demás, que a veces hay que saltar del barco también. No, pero... Y es tan fácil porque, a ver, seguramente las personas que nos están viendo, si tienen este problema, dirán, es que lo he dicho 90 veces, ¿no? Claro, cuando ya llegas a esos extremos... Claro. Bueno, pues yo tengo muchas cosas escritas, ¿no? Y basta con volver a imprimir. Gastas tinta, pero te ahorras. Y eso que tú decías, David, y acabo con esto... claro, haberlo hecho sobre todo con los niños, ¿no? Que empiezas de nuevo. El otro día oía que un niño hasta los 7 o 8 años escucha una media de 35 a 40 veces no al día, ¿no? Claro, está muy bien porque yo es la primera que dice, si está ahí con las tijeras compulsivamente, pues hay que decirle que no, ¿no? Pero hay que dar una explicación y hay que hacer que lo entienda, porque también hay que dejar que salgan un poco, ¿no? Que coman solos, porque es que si no, no aprenden nunca. O sea, no todo puede ser que no, sino también se puede explicar por qué. Y hay veces que es que no, a cosas que no hace falta que sea que no, a convencionalismos sociales, ¿no? O sea, porque tienes a un hijo, está en una reunión, le dice a un señor, no me gusta tu vestido, niño, no digas eso. Bueno, tampoco es tan grave, ¿me explico? O sea, ya le has dicho 29 veces que no hoy a 29 cosas, ¿no? Y si se lo dices, se lo tienes que explicar, porque en el fondo lo que está entendiendo esa persona es que no sea sincero, por ejemplo, ¿no? Que ese es un tema que un día podríamos abordar, sí, ¿no? es un tema interesante. Hay que explicárselo, el no puede ser un no vacío de contenido, porque si no, no le puedo decir a las personas lo que pienso, por entonces se enfadan, ¿no? Y ahí empieza a surgir esa responsabilidad de que las reacciones de los demás tienen que ver con mis palabras. Fijaos qué pervertido es, perverso voy a decir, pero me gusta más pervertido, ¿no? Es todo esto, ¿no? Fijaos, ahí surge la próxima generación de soy responsable del mundo, mamá, ¿dónde tienes la capa? No, que la estoy usando yo, ¿no? Así es, Mercé. Pues, bueno, pues, a ver, para ir ya cerrando el capítulo, decir que en cuanto al tema de la sociedad, ¿no? Que habéis comentado también, creo que no podemos esperar que la sociedad cambie para cambiar nosotros, ¿no? Esta es una idea importante. Es decir, es que la gente luego me dirá qué tal. Olvídate de la gente ya. O sea, no puedes ser esclavo de la gente. Ya eres esclavo de tus propias creencias como para encima tener que estar siendo esclavo de lo que opinará la gente, ¿no? Y yo sé que es muy duro, porque pues hay gente que se le acusa mucho injustamente, a veces dentro de la familia, a veces los propios amigos, pero yo creo que si tienes tantos amigos que te machacan, pues lo que hay que hacer es cambiar de amigos. Y si es la familia, pues igual hay que ver menos a la familia. Y es así, ya está. Oh, es que tal, no sé qué, es que no eres humanista porque... No, déjate de tonterías. A veces hay que cortar. Y punto. Y ya está. Lo que no puedes hacer es machacarte. O sea, no hemos venido aquí... Mira, si una cosa he aprendido en los últimos años es que no hemos venido aquí ni a esperar ni a aguantar. Entonces, cuanto antes tengas clara esta idea, mejor vivirás. Y es así. Porque es que si no, al final estamos aguantando y una serie de cosas o esperando que los demás cambien y al final en el camino estás sufriendo, ¿no? Y tienes un camino ahí, pues duro, ¿no? De dificultades, de sufrimiento y de angustias, ¿no? Y luego hay otra cosa importante, que es que tenemos que aprender a dejar de controlarlo todo, ¿no? Sobre todo algunas personas, ¿no? Entre las cuales me incluyo. No puedes controlarlo todo. No puedes. La gente se equivoca.
Y, ojo, equivocarse significa que no hacen las cosas como tú crees. Es decir, la gente hace las cosas diferente a como tú crees. Todas las personas. Y no puedes evitarlo. Y suelta, ¿no? O sea, no hay nada más improductivo que pretender que los demás cambien. Eso es un desastre. No lo hagas más. Deja que los otros, es que claro, es que yo cogí unos compromisos y esta persona ahora ya ha fallado, ya no tiene el compromiso que yo cogí, o pactamos una cosa y no ha cumplido. Bueno, pues acepta que las personas cambian. Y si las personas cambian, tú también puedes cambiar y puedes dejar una relación, y puedes dejar un trabajo, y puedes dejar una amistad, y puedes dejar de ver a tu familia si es necesario. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Es que a veces la gente se agobia mucho cuando hay cambios, pero a veces hay que pegar el puñetazo encima de la mesa y a veces no va a gustar. Pero bueno, el problema es que seas esclavo de que gustes a las otras personas. Y ahí lo que tienes que ver es que has delegado tu valor en lo que los demás opinen de ti. Y por eso estás encima de la gente haciendo haciendo el trabajo de los demás, no vaya a ser que opinen que no haces suficiente. Al final, tú te estás poniendo ¿no? Tú te estás cavando tu propia tumba, o tú te estás construyendo tu propia cárcel, que es la misma metáfora. Y creo que tenemos que ser conscientes de ello. No para sentirnos culpables, como decía muy bien Mercé, no, sino para dejar de hacerlo. No te acuses de... Es decir, no quiero que nadie vea este capítulo y se lamente de haber estado fomentando esa situación de que tú seas imprescindible para los demás durante X años. No queremos que la gente sea culpable, sino que deje de ser esclava. Ese es el objetivo, que dejes de ser esclavo o esclava de esa situación y dejes de ser imprescindible y te sientas bien con ello y te sientas liberado o liberada. Eso es lo que buscamos, ¿no? Al final, que tú puedas liberarte de esto sintiéndote en paz, no haciéndolo a desgana y tal, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, no confundas el querer a las personas con hacerlos dependientes de ti. Cuidado con esto. No, es que yo lo hago porque le quiero mucho. Es que yo lo hago porque, claro, es mi hijo, es mi hija, y claro, qué madre, qué padre sería yo si no le hago el desayuno todas las mañanas. A ver, tenemos un poquito que tomar conciencia de qué implicaciones tiene esto, ¿no? Porque es que si no, al final lo que va a ocurrir es que vamos a ser esclavos constantemente y lo vamos a sufrir, ¿no? Entonces, a veces tienes que decir, bueno, oye, mira, pues es verdad, tengo que dejar de hacer esto porque es que si no, al final lo tiene que aprender. Y si yo no me hago responsable de esto, pues lo va a hacer y lo hará más o menos bien, pero al final lo terminará haciendo, ¿no? Y en realidad es por su bien. Y eso no implica que yo no quiero a esa persona. Es más, como quiero a esa persona, voy a dejar de que sea dependiente de mí para que el día de mañana pueda ser independiente. Ese es el argumento y esa es la creencia que te tienes que meter en la cabeza para hacer esto de forma libre, ¿no? Para un poco salir de esa propia cárcel. Y bueno, yo creo que ya podemos terminar el capítulo con una metáfora que es: sal de la película en la que estás y escribe tu propio guión. No te vayas a otro cuento, no te vayas al cuento de la Blancanieves, no te vayas al cuento de Caperucita, y escribe tu propio cuento. Escribe tu propio guión y si puedes, crea tu propia plataforma y empieza de nuevo, que puede ser duro ese cambio porque es un esfuerzo, ¿vale? Pero vale la pena porque al final es la puerta de tu libertad. Y aquí terminamos, amigos y amigas, como siempre, en Conversaciones Emocionales. Si os ha gustado este capítulo, si os gusta el canal, os podéis suscribir aquí en el canal de YouTube o también en las plataformas de podcast, de Spotify y de iVoox, que también pues colgamos todos estos capítulos en formato podcast, por si lo quieres escuchar pues por allí, pues también puedes suscribirte ahí. Y también, pues por supuesto, pues dejarnos un comentario sobre este capítulo, qué te ha parecido. Y además, finalmente decir también que pues aquí siempre cuando terminamos el capítulo explicamos o citamos, mejor dicho, algún otro episodio en el cual pues hayamos hablado de algo parecido, relacionado, ¿no? Para que sigas indagando en este tema. Y hoy pues te recomendamos el capítulo de cómo gestionar tus emociones cuando necesitas ayudar constantemente a los demás, ¿no? Fíjate que las personas que ayudan constantemente a los demás
tienen a veces como encubiertamente, ¿no? De una forma encubierta, esa necesidad de sentirse imprescindibles, ¿no? Así que dejamos por aquí este capítulo para que te lo puedas ver. Y nada, nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre, aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.